Hola, el día de hoy les voy a hablar de algo que me parece que es insólito, no hay otra manera de decirlo, y es una resolución asociada al caso de corrupción del senador Osandón de la derecha chilena, en particular Renovación Nacional, en la cual la justicia acaba de rechazar la idea de quitarle el fuero, es decir, sus privilegios a nivel político para poder ser condenado, y vamos a ver que es un argumento que es tan absurdo que cuando usted se lo explique, porque está un poco cubierto de lenguaje legal, probablemente también lo van a encontrar que es insólito y que me hace sospechar que probablemente que hay influencia indebida, tomando en cuenta la influencia que tiene Osandón en distintos sectores a nivel político. Entonces vamos a ver todo eso a continuación de esta indignante resolución y realmente lo que esto significa para la justicia chilena y la mala fama que tiene. Pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor Jorge Quesada, que se convirtió en el suscriptor más reciente, es decir, hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Jorge, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, como lo está haciendo Jorge, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué ocurrió? El senador Osandón, recordemos que está siendo investigado por un caso de corrupción. ¿En razón de qué? En haber hecho presiones al Consejo Municipal de Pirque, y justamente donde su primo está manejando, para que se diera una concesión corporativista a una empresa en la cual es parte su hijo. Es decir, corrupción asociado a dar privilegios por temas empresariales a su hijo a través de monopolios artificiales dados por el Estado. Corporativismo, eso por lo cual se le está investigando. Y dentro de esa investigación, de esa resolución, la Corte de Apelaciones de San Miguel, donde justamente Osandón se sabe que tiene algo de influencia, rechazó la solicitud de desafuero que se hace en su contra. Ahora, usted tal vez no conozca estos conceptos y no sabe qué significa. Entonces vamos a explicar un poco esto antes que veamos lo grave que es y van a ver por qué. Tengan un poco de paciencia. El fuero es un privilegio que tienen los políticos. ¿Qué implica? Se dice que es por la estabilidad del sistema político, etc. Pero en la práctica lo que significa es que alguien por tener un cargo de diputado, senador, presidente, etc., ministro, no puede ser condenado de delito. O sea, que si mientras no se les quite el fuero no pueden ir a la cárcel. Entonces, aunque se hagan investigaciones en su contra, es irrelevante porque no pueden ser sancionados. Los ponen en una categoría distinta al resto de nosotros, los pobres mortales, solo por el hecho de ser políticos. Casos conocidos en otros países: Cristina Fernández de Kirchner, que se sabe, por ejemplo, que usó eso a su favor para no ir a la cárcel por casos de corrupción. Acá en Chile pasa algo similar. El senador Osandón, con su fuero, no puede ser condenado a la cárcel, aunque haga delito. No puede. Y eso se puede quitar, si lo decía así la Corte de Apelaciones, pero no lo hizo. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces es en razón de eso y en ese caso de corrupción. Y la pregunta es por qué decidieron rechazar esto. Y que ahora, si es que esto puede llegar a la Corte Suprema, veamos si ahí hacen lo correcto. Y usaron el siguiente argumento. Y quiero que tomen mucha atención porque es un argumento tan absurdo que raya en lo estúpido, pero que queda medio oculto y que los medios no muestran porque está cubierto de lenguaje legal. Veamos lo siguiente. Por principio de tipicidad, el tribunal dijo que se habría rechazado la petición de desafuero, pues los jueces consideraron que Osandón, en su calidad de senador, no tenía la posición de influencia que requiere el tipo penal del artículo 240 bis del Código Penal, que quería llevar el juicio oral el fiscal de alta complejidad, Felipe Sepúlveda, y por el cual solicitó una pena de 4 años de cárcel y 10 años de inhabilitación de cargos públicos. Uno escucha eso y uno dice: tipicidad, el tipo penal, debía influencia, ¿qué es eso? Cuando se habla de tipicidad, lo que se está hablando es lo que dice en la práctica el artículo, ¿ok? Y lo que están refiriendo es que cuando no hay los elementos del tipo, lo que están tratando de decir es que no se cumplen los requisitos que dice el artículo. Pero lo vamos a ver, porque van a ver lo absurdo que esto es una vez que se explica. Ellos hacen referencia al artículo 240 bis, es un artículo del Código Penal. Entonces, ¿qué están diciendo? Que Osandón, solo por el hecho de ser senador, por usar ese cargo, no puede cumplir los requisitos del tipo que se ve ahí. Y vamos a ver qué dice el artículo y se van a dar cuenta de lo absurdo que es esto. Lo que dice el artículo es lo siguiente: las penas establecidas en el artículo precedente, que son sanciones, también serán aplicadas al empleado público que, interesándose directa o indirectamente en cualquier clase de contrato u operación en que deba intervenir otro empleado público, ejerciera influencia en este para obtener una decisión favorable a sus intereses.
Las mismas penas se impondrán al empleado público que para dar interés a cualquiera de las personas expresadas en los incisos segundo y final del artículo precedente en cualquier clase de contrato u operación en que debe intervenir otro empleado público ejercer influencia en él para obtener una decisión favorable a esos intereses. En los casos a los que se refiere este artículo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos. Ahora, algunos de ustedes se darán cuenta, pero en caso que no sea evidente lo voy a mencionar. Este artículo dice que alguien que utiliza su cargo público, sea un administrador como podría ser un político, para obtener beneficio, tiene sanciones. ¿Ok? Y lo que dijeron en la Corte de Apelaciones es lo siguiente, que como es senador, en su calidad de senador no tenía la posición de influencia. O sea, están diciendo que Osandón no van a ver el tema de fondo si es cierto o no, sino que eso ni siquiera van a entrar a ver eso, sino que están diciendo que Osandón solo por ser senador no tiene la influencia necesaria para influir para que se haga una concesión, porque esto es algo municipal. Es una estupidez. O sea, ustedes no noten eso. Y esto lo están justificando, me da la impresión, por decir que como el senador no tiene, es legislador y no tiene una influencia directa en decidir eso, en realidad no puede, así que ni siquiera van a investigar el fondo. ¿Qué es eso? Es evidente, es una cosa de ver la realidad, que un político claramente tiene influencia, aunque él no decida esa cosa directamente, fue alcalde de la zona, tiene a su primo ahí, es senador, tiene mucha influencia y están diciendo no. Solo por el hecho de ser senador, en su calidad de senador, no tenía la posición de influencia que requiere el tipo penal. O sea, dicen que un senador, por serlo, no puede infringir la ley del artículo 240 bis. O sea, que no puede hacer influencia indebida, no puede usar influencia para obtener beneficios, solo por ser senador. ¿Se dan cuenta lo corrupto? Y también lo peligroso de antecedente que deja esto. Están diciendo que alguien no puede incumplir esta ley por el hecho de ocupar el cargo de senador. Porque como el senador no controla directamente la concesión, no puede influir para que le den algo de manera corrupta a algún familiar o algo así. ¿Qué locura es esta? Realmente es absurdo. Y espero que haya quedado claro porque es una muestra de falta de justicia que es impresionante. Y afortunadamente no fueron todos los jueces de la Corte de Apelaciones los que votaron así, pero la mayoría sí. 9 votos a 5. 9 votos a 5. ¡Qué impresionante! O sea, realmente es una resolución que no tiene el más mínimo sentido. No lo tiene. Es realmente absurdo. Porque está diciendo que un político, solo por el hecho de ser político, no puede influir indebidamente ya que su cargo directamente, o sea, el de político, el de senador o diputado, no toma esa decisión. Ellos no eligen la concesión, así que no pueden hacer influencia indebida. Como eso es una facultad que corresponde al alcalde respectivo en este tema municipal. Estos parecen, o hay una desconexión de la realidad enorme en que no se dan cuenta que los políticos, aunque no ocupen un cargo directo, igual pueden hacer influencia indebida y ser corruptos, o lo más probable es que hay intereses de por medio, que lo podemos llamar de una manera, corrupción en la justicia. Es absurdo, realmente es insólito, y yo lamento que no se hagan análisis más de fondo de esto, y no sé si es porque los periodistas no lo quieren hablar o no lo entienden, pero aquí hice la explicación. Pero uno ve los medios y ve esta explicación y uno no entiende tanto si no tiene conocimientos legales, porque uno dice el tipo del artículo, etcétera, es una cosa realmente insólita. Y es en razón de esto que el senador Osandón dice estar muy contento y tranquilo, ya que él siempre dijo que creía en la justicia chilena. Y ahora podemos entender por qué la población no cree en la justicia. Porque claro, para un político la justicia es maravillosa, nunca lo condenan, sacan resoluciones que son malabarismos mentales como la que vimos recién y él nunca va a salir condenado de nada, además tiene influencia política y no olvidemos que la Corte de Apelaciones, ellos muchas veces quieren ir a la Corte Suprema y acaba de morir el ministro Aránguiz en la Corte Suprema y justo sorpresa, sorpresa, en la zona que está juzgando hay 2 jueces de la Corte de Apelaciones que están postulando ir a la Corte Suprema y para ir a la Corte Suprema tienes que ser aprobado por el presidente que te elija y además 2/3 del Senado. Y el senador Osandón es senador. Y además influye mucho en Renovación Nacional y sus senadores. O sea que hay interés de por medio de esos que están juzgando para tener una buena disposición con el senador Osandón. Porque él y Renovación Nacional probablemente no voten a favor de ellos para la Corte Suprema si hay algo en contra. Entonces, por supuesto que al senador Osandón le encanta la justicia chilena. Y ahora entendemos también por qué el resto de la población no es así y ven de manera tan negativa a la justicia por cosas como esta. Y yo insisto, no entiendo por qué los medios no se enfocan en esto, porque lo que acaban de hacer aquí con la justificación que dieron es escandaloso, es realmente brutal, pero nadie se enfoca porque es un tema legal.
Es justamente por cosas como estas que una reforma a la justicia es tan importante, tanto en el tema de determinación de penas, como también en el tema de la elección de jueces. Ya lo hemos hablado muchas veces en este canal. Lo ideal sería mayor participación ciudadana en sistemas de jurado. Y es importante que ojalá, y esto es una recomendación para el periodismo, que ustedes tengan asesores tal vez legales, o al menos investiguen un poco de derecho para entender estas cosas. Porque yo veo todos los artículos de fondo y no se enfocan en lo escandaloso que es esto, porque se quedan con la declaración y no la entienden probablemente. Pero yo se las acabo de explicar, y si tú comparas lo que dicen ahí con lo que dice el artículo, es realmente una brutalidad de carácter realmente olímpico lo que están haciendo aquí. Es un malabarismo impresionante a nivel mental para justificar que no se quiten los privilegios y no se pueda juzgar más al senador Osandón. Ahora, esto va a pasar después a la Corte Suprema, si es que así lo quiere la Fiscalía, y yo espero que la Corte Suprema sea un poco más razonable en esta materia. Veamos, no tengo mucha fe en la Corte Suprema, pero ha sacado algunas resoluciones razonables a nivel, por ejemplo, el tema de la pandemia y restringir un poco el tema de carabineros y las restricciones de gobierno contra los ciudadanos. Entonces, a veces hace cosas buenas, a veces no. Pero realmente esto es insólito. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿La resolución es razonable? ¿Tiene sentido? ¿Solo por ser senador acaso no puede cometer estos actos de corrupción? ¿Por el hecho de usar su cargo eso es imposible? ¿O creen que esto realmente hay una cosa de ineficacia jurídica, una desconexión de la realidad o simplemente corrupción? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.